Mis queridas suculentas y suculentos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal, su canal, nuestro canal de suculentas. Yo soy Mr. Suculento y con el gusto y el cariño de siempre les doy la bienvenida a un nuevo video más. El día de hoy no vamos a hablar acerca de una suculenta en particular. El día de hoy les traigo un video que está lleno de preguntas y respuestas acerca de suculentas. Así que sin más por el momento, damos comienzo a este video. Así que comenzamos. Debo de decirles que estas son preguntas muy comunes que se relacionan a las suculentas y que muchas veces me han repetido en los comentarios de los videos o en la página de Facebook o en Instagram, y quise acumularlas o juntarlas todas en un mismo video para darles pie y darles respuesta. Así que espero las disfruten, y las cuales estas preguntas son muy interesantes porque si ya ustedes llevan tiempo en el mundo de las suculentas, les ayudará a reafirmar ciertas ideas, teorías, prácticas que ya tenían y ya habían realizado. Y si son nuevos en el mundo de las suculentas, les dará una visión mucho más amplia acerca de ellas y un camino mucho más claro acerca de cómo deben de cuidarlas. Así que vamos a comenzar, y vamos a comenzar por la pregunta básica, la pregunta de origen y la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez cuando nos adentramos en el mundo de las suculentas, y es la siguiente: ¿por qué se les dice suculentas? El término suculenta proviene del latín succus, que significa jugo. Por lo tanto, son plantas suculentas aquellas que almacenan agua en sus tejidos. Se sabe que cerca del 80% del cuerpo de estas plantas está compuesta de agua. Y es que cuando uno inicia en el mundo de las suculentas y escucha la palabra suculentas y que así nos referimos a ellas, muchas veces pensamos que estas plantas son comestibles. Y ojo, sí las hay, pero en realidad el término suculentas proviene del término de jugo. Entonces, por eso sus hojas son tan carnositas, tan jugosas, tan llenas de vida y llenas de agua, que se les denomina de esta manera. ¿Qué caracteriza a las suculentas? Las suculentas son plantas que almacenan agua en sus hojas, tallos o raíces, lo que les permite adaptarse a ambientes áridos y sobrevivir en condiciones de sequía. Estas plantas tienen la apariencia única y se han vuelto populares tanto en jardines como en espacios interiores. Y es que no me van a dejar mentir, quienes conocen los beneficios de tener plantas suculentas saben que no tenemos que estarlas regando de manera seguida como otras plantas, y es el beneficio que tenemos al obtener estas bellezas. ¿Por qué? Porque no requieren riego seguido, no requieren riego todos los días, no requieren riegos cada tercer día, incluso pueden pasar más de una semana sin que tengamos que regarlas y ellas van a seguir vivas por esta propiedad tan magnífica que tienen de retener el agua en sus hojas. Así que es magnífico, y por favor consíganse una suculenta, de verdad va avalado por mí. ¿Qué aportan las suculentas al medio ambiente? Las suculentas, además de guardar la energía del sol, también almacenan agua. De ahí que su apariencia esté siempre verde, sana y frondosa. Abro paréntesis en lo que pasa el avión. Oigan, un gran favor de verdad, y se los pido de todo corazón. Este arreglo lo hice con muchísimo cariño para todos ustedes, y espero que lo hayan replicado, pero el video en el que lo hice fue mi primer en vivo y es el que tiene menos vistas de todo mi canal. Por favor, de veras se los ruego, vayan a verlo. Lo hice con mucho cariño, estaba yo muy nervioso, y aparte se llevan la idea de cómo recrear esta fuente de suculentas. De verdad, vayan por favor, a mí me apoyan muchísimo con sus vistas, y les voy a dejar el link para que vayan a verlo aquí en los comentarios, en la descripción del video. Por favor, de verdad, vayan, se los agradeceré muchísimo de todo corazón, suculento para ustedes. Cierro paréntesis. ¿Cómo se clasifican las suculentas? Dentro de la familia de todas las suculentas hay diferentes clasificaciones que nosotros podemos conocer siempre y cuando vayamos adentrándonos en este mundo de las suculentas, y es bueno ir aprendiendo acerca de ellas. Tenemos las clásicas, que son las cactáceas, que son las más conocidas. Estos preciosos cactus de variadísimas formas, colores y características que a menudo regalan algunas que otras flores de colores. Tenemos las agaváceas, las crasuláceas y las echeverías.
Vamos con la siguiente, y es ¿qué transmiten las plantas suculentas? Según el Feng Shui, las plantas suculentas son consideradas como purificadoras de energía. Se dice que las que tienen especialmente hojas de puntas redondas y ovaladas activan la abundancia y armonizan los espacios. Bueno. ¿Pero qué hacen las plantas suculentas? Las plantas suculentas son capaces de absorber la humedad del ambiente y retener en sus hojas tallos y raíces. Y de nuevo, esta es la razón del por qué ellas resisten tanto los tiempos de sequía y de pocas lluvias. ¿Cuál es el hábitat de las suculentas? El hábitat de la mayoría de las suculentas son los desiertos y los lugares áridos, es decir, ellas están adaptadas a través de la evolución y han crecido de tal manera que han logrado adaptarse a lugares que son muy áridos para poder retener agua en sus hojas y poder sobrevivir en estos climas tan extremos. ¿Se han preguntado cuántas variedades de suculentas existen? Pues déjenme decirles que la variedad es inmensa. Existen más de 1600 especies de suculentas de diferentes tamaños, colores, formas y etcétera. Y una pregunta muy común que me realizan es ¿cómo se cuidan las suculentas? Porque yo compré una y siempre se me mueren. Y ojo aquí con lo que les voy a decir porque es muy importante. Las plantas suculentas son plantas que requieren muy poca agua y por lógica, si yo ya le di agua a mi suculenta y se encuentra ella bien, es como si ustedes llenan un vasito de agua y ustedes le quieren estar tirando más agua, ese vaso se va a desbordar y no va a servir de nada. Y por el contrario, vamos a estar desperdiciando agua y lo que va a pasar con nuestra suculenta es que se va a podrir. Un factor muy importante también es la iluminación. Recuerden que ellas son de zonas áridas donde hay muchísimo sol, muchísima iluminación y muchísimo calor. Es decir que nuestras plantas suculentas están habitadas y están adaptadas a estar en el sol directo. Así como esta que yo tengo aquí atrás puede estar en el sol directo, incluso está floreando. Así que recuerden que esos son los dos tips más importantes para tener nuestras plantas suculentas, aunado también a tener un buen sustrato. El sustrato es esa tierrita en la cual nosotros plantamos nuestra suculenta. El sustrato debe ser muy drenoso. Siempre se los he dicho y es uno de los factores más importantes para que nosotros tengamos suculentas sanas. Y como complemento de la pregunta anterior, ¿qué es lo que no debo hacer con mis plantas suculentas? 1. Regarlas en exceso. A las plantas suculentas odian de verdad tener un suelo mojado. Ellas pueden estar húmedas, sí, un día nada más, pero posteriormente esa agua tiene que írseles sí o sí, porque si no, lo que vamos a crear es pudrición en los tallos y en las raíces de nuestras suculentas y posteriormente nuestra suculenta se va a morir. Lo ideal es tener un sustrato con mucho drenaje y una maceta que tenga buenos orificios en la parte de abajo. Y seguramente ustedes estarán preguntando, bueno, Mr. Suculento, ¿cuál es la suculenta considerada más bonita de todo el mundo? Y la respuesta es la calandrina. Esta planta es una de las plantas suculentas con flor más apreciadas. Sus flores son rosas de un pequeño tamaño, no llegan ni a los 3 centímetros. ¿Hasta cuántos años puede llegar a vivir una suculenta? Déjenme decirles que en estudios científicos se ha demostrado que la aloe vera es la planta más longeva y la que más resiste a todos los climas. Esta planta puede llegar a vivir hasta 20 años con nosotros. Algo que debemos de entender de las suculentas es que son plantas que están vivas, por lo tanto un ciclo normal de vida es nacer y es morir. Así también va a suceder con nuestras plantas suculentas. No existen plantas de fotografía y siempre se los he dicho, las plantas suculentas en algún momento se tienen que enfermar, tienen que tener hongo y posteriormente, después de unos años, se van a morir. El promedio general de vida de una planta suculenta es de 5 a 10 años, así que disfrútenlas y cuídenlas mucho en este tiempo que las tengan con ustedes. ¿Cómo podemos reproducir suculentas? Esta pregunta es muy sencilla y si ustedes han visto mis videos, saben cuál es la respuesta. Y la más básica es por esqueje, por hoja o por semilla. Una pregunta muy común que también me hacen es ¿cuántas horas al sol debe de estar mi suculenta para que esté sana, pero que a la vez no se queme? Y esta pregunta tiene dos respuestas. Sí, amigos, y es que también resulta que las plantas suculentas al estar adaptadas al sol pueden estar todo el día
en el sol sin ningún problema. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí atrás es una planta suculenta que yo ya adapté a estar en el sol. Y usualmente las plantas suculentas necesitan 6 horas de estar al sol directo para estar sanas. Sin embargo, recuerden que nosotros no podemos adquirir una suculenta nueva traída del vivero y ponerla directamente al sol. Recuerden que esa planta está adaptada a ciertos cambios climáticos y cierto ambiente. Lo que nosotros vamos a hacer es irla poniendo al sol todos los días, 1 hora, 2 horas, 3 horas, conforme pasen los días, hasta que nosotros veamos que ella ya está completamente adaptada al sol y no se queme. Y la siguiente pregunta va de la mano con la pregunta anterior y es la siguiente: ¿cómo saber si mi suculenta es de sol o es de sombra? Y créanme amigos que ese es un método que a mí en lo personal me ha funcionado perfectamente para poder diferenciar suculentas que pueden estar al sol directo o puede estar en sombra. Y es lo siguiente: si mi suculenta tiene tonos lilas, rosas, rojos o naranjas, puede estar o es una suculenta que puede estar adaptada más tiempo al sol. Y si mi suculenta es de tonos verdes, es de tonos azules o es de tonos amarillos, es una suculenta que debe estar a media sombra, no a la sombra completamente, porque recuerden que la sombra también les afecta directamente a nuestras suculentas y las deforma. Media sombra es lo ideal. ¿Cuál es la media sombra? El lugar en donde me encuentro yo ahorita, donde me toca la resolana del sol sin que me toque el sol directo aquí, como me está tocando en mi mano. Otro paréntesis, por favor, suscríbanse a mi canal. Si ustedes son nuevos, si ustedes llegaron por alguna razón a este canal, a este video, por favor, suscríbanse. De verdad, les traigo videos muy interesantes con información muy interesante acerca de las suculentas y las plantas. Dejen su like, de verdad me ayudan muchísimo con un like. Y si pueden, dejen alguna pregunta para otro próximo video o dejen algún comentario. De verdad, no saben cuánto me ayudan realizando estas acciones y a que mi canal crezca. Ya pasamos los 5,000 suscriptores y nuestra nueva meta son los 10. Así que por favor, no dejen de suscribirse y compartir estos videos. Gracias. La siguiente pregunta es: ¿cómo sé si mi suculenta se está pudriendo por exceso de agua? Y esta es una respuesta que les ayudará muchísimo en el futuro. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a reconocer que una suculenta tiene exceso de agua y comienza a pudrirse? El tallo comienza a ponerse aguadito. Ustedes van a tocar su suculenta y sus hojas van a comenzar a ponerse más oscuras del tono verde que deben de tener, que es un verde muy sano, que es un verde muy vivo y que es un verde claro. Cuando nuestra suculenta comienza a tener exceso de agua y a pudrirse, las hojas se le comienzan a caer con mucho más facilidad. Las hojas, si ustedes las tocan y las apachurran tantito, va a sacar agua. Ese es un signo muy claro de que su suculenta tiene exceso de agua. Deben de dejar de regar, deben de sacar esa suculenta del sustrato y deben de ver la manera de salvar el resto que aún esté sano. Si la mayor parte de la planta está húmeda y ya está toda guanga, está toda flácida, está toda llena de humedad, va a ser muy difícil recuperar esa suculenta. Recuerden que es mucho más fácil recuperar una suculenta que está quemada por el sol a una suculenta que está ahogada y que está podrida por exceso de agua. Y para terminar, la última pregunta que es muy común: ¿qué pasa si no le doy las horas suficientes y correctas de sol a mi suculenta? Y la respuesta a esta pregunta la voy a complementar con lo siguiente: ustedes no pueden poner, más bien, no es que no puedan, es que no deben poner suculentas en zonas como el baño, como en la cocina o lugares dentro de casa que no reciban mucha iluminación del sol. Si ustedes van a tener suculentas dentro de casa, observen que ese lugar, el lugar que elijan, sea junto a una ventana donde filtre bastante el sol del sol. El sol, la luz del sol. Si no, de otra manera, por favor, no pongan sus suculentas dentro de casa. ¿Por qué? Les voy a decir qué va a suceder con una suculenta que no requiere y que no está recibiendo las horas suficientes del sol. Nuestra suculenta se va a deformar definitivamente. ¿Por qué? Porque ellas requieren del sol para crecer de manera natural y sana. Si ellas no requieren la suficiente iluminación, lo que va a suceder es que van a comenzar a crecer buscando el sol. Y esto va a pasar que el tallo comience a alargarse y va a haber muchísimo espacio entre hojas y hojas. A este efecto se le llama elongación o etiolación, lo cual no es sano para nuestra suculenta. Y si ustedes ven que comienza a sucederle
esa suculenta de que la compraron en un vivero, venía toda hermosa, toda roja, toda naranja, compacta, y la pasan dentro de su casa y comienza a ponerse verde y comienza a estirarse, esa suculenta, señores, está sufriendo. Por favor, quítenla de ahí, sáquenla y pónganla en un lugar iluminado porque la está matando, la está... Entonces, por favor, no haga eso. Y bueno, mi señora bonita, señora preciosa, mis jóvenes que están en este video, les agradezco. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo sé que fue un video un poco tal vez rápido, pero espero que las preguntas que realicé y que respondí en este video les ayuden muchísimo a tener las cosas mucho más claras de cómo cuidar sus suculentas y tengan suculentas bellas, sanas, que se reproduzcan, se propaguen, llenas de vida y llenas de flor. Así que disfrútenlas mucho, cuídenlas bastante. Mil bendiciones para todos ustedes que me están viendo. No olviden suscribirse y compartir el video. Muchísimas gracias. Yo soy Mr. Suculento y nos vemos a la próxima. Adiós, adiós, adiós.